Ok, ahora sí estamos en directo. Listo. Ahora sí, bienvenidos, profes, a esta segunda retroalimentación de aptitud verbal. Profe Ivonne, no te veo. ¿Dónde estás? Ivone Jiménez. ¿Yo por qué no veo a la profe Ivonne acá? Ella me muestra que levantó la mano. A ver, ya vamos a iniciar. Qué raro. No veo a la profe Ivonne. A ver, profe Ivonne, ¿puedes abrir el micrófono, profe Ivonne, para identificarla mejor aquí? A ver, Hola, ahora sí me hola, ahora sí. apareces. Sí me apareces. Convertir en moderador. Listo. Vale, David, muchas gracias. Por fin. Ahora sí, profe Ivonne. Buenos días. Qué pena allí el retraso. Unas grafiquitas allí que nos puso a pensar un poquito y unos problemas técnicos que siempre usted sabe que Que no pasan. fallan. No fallan, exacto. No, pero eso está bien, no, no importa, digamos, si se excede un poquito, la idea es que también se tenga claridad en el proceso, ¿no? Bueno, Exacto. David ahorita hablaba del retraso, entonces yo creo que, pues como los profes ya vienen en el ejercicio, no sé si de pronto empezamos de una vez, David, o hace falta algún asistente. De una, mi profe. Ya habíamos quedado a iniciar a las 10:30, entonces ya llevamos 3 minuticos allí. Ok, eh, listo, dale. entonces, bueno, entonces empezamos con la prueba de aptitud verbal. Que de pronto posiblemente lo vayamos a conocer como también lectura crítica. Ustedes pues pueden encontrar como estas dos formas porque últimamente se hace la prueba de lectura crítica. Y recordemos que la lectura crítica evalúa tres habilidades específicas y las tres habilidades están relacionadas primero con identificar los contenidos locales que hacen parte de un texto, la segunda con comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle sentido, tanto desde lo formal, es decir, desde la sintaxis, como de la parte semántica que tiene que ver con el sentido global de un texto. Y lo último tiene que ver con reflexionar y evaluar el contenido del texto. Y para eso hay que validar los argumentos que el mismo texto presenta y también se utilizan estrategias retóricas. Y si de pronto hay alguno que no sabe a qué hace referencia en las estrategias retóricas, es cuando nosotros utilizamos símil para comparar, utilizamos los eufemismos como para decir cosas que no suenen tan crudas, entonces lo decimos con palabras bonitas, pero que presenta una realidad difícil y muchas otras estrategias que le van a permitir a ustedes también evaluar el contenido. De eso se trata una prueba de aptitud verbal o una prueba de lectura crítica. ¿Listo? Entonces vamos a mirar la primera pregunta o el primer texto porque vamos a responder de la 31 a la 35 de acuerdo con ese texto. Dice, un conjunto de documentos internos de la industria azucarera estadounidense entre reportes anuales, revisiones internas de investigaciones, correspondencia de investigadores, etcétera, fueron publicados en septiembre del 2006 en la revista especializada JAMA International Medicine. El examen de estos archivos, junto con evidencia relativa reciente sobre los incentivos otorgados por parte de la industria azucarera a académicos alineados con sus intereses corporativos, sugiere que las últimas 5 décadas de estudios sobre la relación entre nutrición y enfermedades cardíacas, incluyendo muchas recomendaciones actuales de nutrición, han sido moldeadas por la industria.
Los documentos muestran que un grupo comercial llamado Sugar Research Foundation, conocido hoy como la Asociación Azucarera, pagó a 3 investigadores de Harvard el equivalente de $50.000 actuales para publicar en 1967 una revisión de los estudios sobre el azúcar, la grasa y las enfermedades cardíacas. El grupo del azúcar escogió cuidadosamente los estudios que se utilizarían para la revisión y el artículo resultante, publicado en la prestigiosa revista New England Journal of Medicine. Minimizó el vínculo entre el azúcar y las afecciones del corazón y difamó a las grasas saturadas. Aunque el tráfico de influencias develado en los documentos ocurrió hace 50 años, informes más recientes muestran que la industria del azúcar continúa ejerciendo su influencia en la ciencia de la nutrición. En 2015, el artículo del New York Times reveló una conocida empresa de bebidas gaseosas que había otorgado millones de dólares como financiamiento a investigaciones que minimizaron la relación entre las bebidas azucaradas y la obesidad. En junio del mismo año, la Asociación Press informó que los fabricantes de dulces estaban financiando estudios que aseguraban que los niños que comían dulces tendían a pesar menos que aquellos que no lo hacían. Las revelaciones de JAMA son importantes porque muestran los orígenes de un esfuerzo sostenido de la industria azucarera para manipular el debate aún vigente sobre los daños relativos de los azúcares y las grasas en la salud. La polémica empezó en 1960 cuando varios estudios comenzaron a señalar una relación entre dietas altas en azúcar y enfermedades cardíacas. Al mismo tiempo, un grupo de científicos comenzó a investigar una teoría rival que establecía que las grasas saturadas y el colesterol le generaban un mayor riesgo de ocasionar enfermedades del corazón. Fue en ese contexto que la Sugar Research Foundation comenzó a hilar las estrategias para mover el debate a su favor. Los documentos publicados por JAMA muestran que en 1964, John Hickson, un alto ejecutivo de la industria azucarera, discutió un plan con otros miembros de la industria para influenciar la opinión pública mediante estudios y programas legislativos. Propuso contrarrestar el descubrimiento los descubrimientos alarmantes sobre el azúcar como una investigación patrocinada por la industria. Después podemos publicar los datos y refutar a nuestros detractores, escribió en 1965. Hickson reclutó a los investigadores de Harvard para escribir una revisión que desacreditara los estudios antiazúcar. Les pagó un total de $6.500 de la época, que actualmente equivalen a $49.000. Hickson seleccionó los artículos que tenían que revisar y les aclaró que quería resultados a favor del azúcar. El doctor Mark Hestek, uno de los investigadores de Harvard, tranquilizó a los ejecutivos azucareros. Estamos muy conscientes de su interés particular, escribió, y lo cubriremos también como podamos. Según apunta hoy un investigador de la Universidad de California, la industria del azúcar hizo algo muy inteligente en ese entonces. Los artículos que se dedicaron a revisar varios estudios sobre un tema determinado tienden a darle forma a la discusión científica sobre dicho tema, especialmente cuando son publicados en una revista de gran prestigio. De hecho, el artículo financiado por Sugar Research Foundation pudo haber jugado un rol importante como insumo en las políticas de salud posteriores. Tampoco pudo haber sido casualidad que en 1978 el Dr. Hested se convirtiera en el director de nutrición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, donde ayudó a esbozar las normas alimentarias oficiales de este país. Durante varias décadas, los médicos animaron a la gente a reducir su ingesta de grasa, lo que ocasionó que muchos consumieran alimentos bajos en grasa, pero con alto contenido de azúcar. Hoy en día, estos alimentos son considerados por los expertos como un factor clave para explicar la crisis de obesidad que se vive en varios países, tanto ricos como pobres. Si bien en nuestros tiempos la discusión sobre el rol del azúcar en la salud ha regresado a las primeras planas, la evidencia parece apuntar a que, de no haber sido por la eficiencia de las tácticas de la industria azucarera, podríamos haber ahorrado mucho tiempo en ese debate. Entonces, la pregunta 31 nos dice, entre los siguientes hechos presentados en el texto, ¿cuál ocurrió primero? Y aquí entonces esta pregunta hace referencia a identificar, profes, contenidos locales en un texto. ¿Qué fue lo que ocurrió primero? A, el doctor
Mark Hestek llegó a convertirse en el director de nutrición del Departamento de Agricultura. B. John Dixon y sus colegas discutieron un plan con el objetivo de redireccionar la opinión pública sobre los efectos que generará el azúcar en la salud. O C. La prensa informó que algunas de las empresas financiaban estudios que aseguraban que los niños que consumían dulces tendían a pesar menos que aquellos que no lo hacían. Ok, profe. Listo, empiecen a votar allí. Ya muchos tenían las respuestas, otros pues no me las solicitaron, pero la idea es que marquen allí lo que ustedes habían colocado en su hojita de respuestas. Una lectura bastante larga, ¿no, profe? Sí, ¿Qué estra- bastante larga, pero bastante interesante. ¿Qué estrategia podríamos dar a los profes este tipo de lecturas así largas? Bueno, Eh, eh, cuando se nos presentan este tipo de textos, como aquí casi siempre ustedes se van a dar cuenta, pues, qué ocurrió primero, la idea central de un texto, la idea es que ustedes empiecen a subrayar esas palabras, digamos, en el primer párrafo, que de pronto más se repiten a lo que está haciendo referencia, y eso nos van a dar las ideas centrales por párrafos o las ideas principales por párrafo, ok. o pues el contenido que se está presentando en ese momento para que ustedes tengan como claridad y no les toque pues estar, bueno, ahora me toca devolverme otra vez, ¿sí? Entonces, ir como en cada uno de los párrafos, seleccionar esas palabras o subrayar lo que ustedes consideran que es la idea central. Ok, listo. Vamos entonces a ir votando, profes, por favor. No se me olvide enviarle las encuestas a los profes de YouTube. Ya se las voy a enviar. Mientras vamos leyendo aquí los resultados de los profes de Teams. Bueno, por acá nos dicen la B, la B, la C, la C, la C, la B, la C, la B, la B, la B, la B, la C, la B, la C, la C, la B, la B, la C, la C, la C, la C, la B, la B, la B, la B, la C, la B, 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 la C, la B, la C, la B, la B. Bueno, eso está ahí entre la B y la C. Y en YouTube tenemos 63% la B, 35% la C de profe Ivonne. Listo, entonces en este caso, pues cuando nosotros revisamos en la secuencia narrativa de qué fue lo que ocurrió primero, que sigue después, lo primero que ocurrió fue que John Dixon y sus colegas discutieron un plan objetivo para redireccionar la opinión pública sobre los efectos del azúcar. Primero ellos hicieron como ese plan. Ya después de eso fue que la prensa informó estos resultados y después también de que ellos discutieran ese plan, este señor llegó a convertirse el jefe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, ahí es donde se regulan las leyes. Entonces, lo primerito que ocurrió fue la discusión del plan objetivo para que la gente, pues, manipular la opinión pública, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden sacar una secuencia narrativa y una secuencia argumentativa de los datos con las acciones. ¿Quién lo dijo? ¿Quién hizo esto primero? En la pregunta 32 dice, ¿cuál es el tema central de este texto? Entonces, yo les decía ahorita, ¿qué es lo que más se repite ahí? ¿De qué se está hablando? Es A, de los efectos negativos del azúcar en la salud, del debate científico sobre la industria alimenticia en Estados Unidos o de la manipulación de la información sobre los efectos del azúcar. Ujú. A ver, profes, votando allí en ese chat rápidamente. La C, la C, la C, la C, la C, dicen acá en Teams. La C, la C, la C, la C. La C, la C, la C, la C, la C. Y en YouTube, a ver cómo va eso en YouTube. También tenemos un 75% la C, profe Ivonne. Listo. Entonces, fíjense que esa es la respuesta a la C. Todo el texto nos habla de esa manipulación. De hecho, los estudios que se pagaron, aunque dijeran, bueno, estudios científicos, pero se les pagaban precisamente para que informaran, entre comillas, los beneficios, los aportes del efecto del azúcar en el cuerpo, presentando eso como algo positivo, ¿cierto? Entonces es la 32 porque es la manipulación de esa información. Solamente presentar los resultados que a ellos les convenían.
La pregunta 33 dice, en el penúltimo párrafo se presenta la siguiente cita. Estamos muy conscientes de su interés particular. Y es cuando acá se cita que dice, les pagó un total, bueno, ahí dice la cifra, a favor de los resultados del azúcar. El doctor Max Hested, uno de los investigadores de Harvard, tranquilizó a los ejecutivos azucareros. Estamos muy conscientes de su interés particular. Cuando dice eso, estamos muy conscientes de su interés particular, ¿a qué hace referencia? ¿En qué consiste ese interés? A, en procurar que la opinión pública desconozca la relación entre el consumo de azúcar y las enfermedades cardiovasculares. B, en procurar que el público reflexione sobre las decisiones de los empresarios vinculados a la industria alimentaria. O C, en procurar que el debate sobre los efectos del azúcar y las grasas en la salud siguieran vigente. ¿Cuál era ese interés? Bueno, ahí ya van votando los profes por la A, la B, la B, la A, la A, la A, la B, la A, 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 la A. Bueno, parece que hay tendencia aquí a la A en Facebook, igual que YouTube, profe, 83% votaron por la A también. Listo. Entonces, relacionado con la pregunta anterior, vamos a, como si la idea central es la manipulación de la información, entonces cuando estamos muy conscientes de su interés particular, ese interés particular precisamente era manipular esa información. Por lo tanto, lo que se quiere es que la opinión pública desconozca la relación entre el consumo de azúcar y las enfermedades que éstas pueden generar. ¿Listo? Porque ahí es donde está la manipulación de la información. Entonces, de la 33, la respuesta es la A. Pregunta 34. Y esta pregunta 34, ustedes ven pues que hay unas palabras subrayadas. Concluir, ¿eso qué quiere decir? Que ustedes a partir de la información que tienen van a reflexionar, van a validar, van a pensar y van a tomar una postura con una conclusión. ¿Listo? Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se puede concluir a partir de la información del texto? A. Mark Hested fue nombrado en un alto cargo del gobierno estadounidense a pesar de que se sabía que estaba involucrado en un caso de tráfico de influencias. B. Las investigaciones de JAMA muestran que los azúcares generan un mayor riesgo de ocasionar enfermedades del corazón que las grasas saturadas. Y C. Los estudios financiados por la Asociación Azucarera fueron publicados en una revista prestigiosa para influenciar a la opinión pública. Listo. Por acá vamos viendo que están votando los profes por la C, 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 la C. Por allí una profe dice la B. La C, la C, la C, sigue la tendencia a la C, la C, la C. Otra profe dice la B. Y acá en YouTube tenemos un 66% por la C, un 28% la B, profe. Listo. Entonces, fíjense que en esta pregunta, bueno, concluir que ese señor fue nombrado a pesar del tráfico de influencias, no es a pesar. De hecho, necesitaban ponerlo ahí. Entonces, acá no sería una contraposición. Que las investigaciones de JAMA muestran que los azúcares generan mayor riesgo de ocasionar enfermedades que las grasas. No, ellos antes están mostrando ni siquiera de los riesgos de enfermedades, sino lo contrario. Por lo tanto, se puede concluir que los estudios financiados por la Asociación Azucarera fueron publicados en una revista prestigiosa, porque es que esa revista, cuando se publican en revistas científicas, se supone entonces que son verídicas, son verdaderas. Y eso es lo que precisamente influenciaba en la opinión pública, que si está publicado en una revista científica, entonces es verdad. Por lo tanto, la respuesta de la 34 es la C. Y esa fue pues también una manera de manipular. Pregunta 35 dice, en el texto, el autor afirma que la industria azucarera continúa ejerciendo hoy en día su influencia en la ciencia de la nutrición y menciona algunos hechos para apoyar la afirmación. ¿Cuál de los siguientes es uno de esos hechos? Miren que le están preguntando específicamente por un dato y una acción específica. A,
Hitson propuso contrarrestar el descubrimiento alarmante sobre el azúcar con una investigación patrocinada por la industria. B, los fabricantes de dulces financiaron estudios que aseguraban que los niños que comían dulces tendían a pesar menos que aquellos que no lo hacían. O C, un grupo de científicos investigó una teoría según la cual las grasas saturadas generan un mayor riesgo que el azúcar de ocasionar enfermedades del corazón. Listo. Ok. Aquí van votando entonces los profes. A ver, por la opción A, la B, la A, dicen por aquí. La B, la B, la B, la C, la C, la B, la A, la B, la B, la B, la B, la B, la C, la B, la C, la A. Dice por allí dos profes, la C, la profe Diana dice la B, la profe Catherine dice la B, la C, la B. Y en YouTube tenemos también así como un 51% por la B, profe Ivonne. Y tenemos también un 26% la C y un 21% la A. Listo, entonces revisemos las preguntas, profes. Cuando habla acá de hechos, un hecho puede definirse como una obra, como una acción, ¿cierto? ¿Qué se hace para verificar en este caso pues esa propuesta que hace la industria azucarera de la influencia sobre el azúcar en la nutrición o de la influencia de la ciencia en la nutrición? ¿Dónde aparece ahí una obra o un hecho concreto? Pues una cosa es contrarrestar los descubrimientos alarmantes. Ellos no están contrarrestando eso, sino que antes están como financiando, apoyando ese tipo de estudios. Entonces la A, donde dice que él propuso contrarrestar esos descubrimientos alarmantes sobre el azúcar con una investigación patrocinada por la industria, lo hizo, pero no hay un hecho que compruebe. O sea, no hay un dato real, no hay un ejemplo como tal de eso que se puede estar proponiendo. La respuesta B, en cambio, dice que los fabricantes de dulces, y está hablando específicamente, ya aquí sí hay un hecho concreto, porque los fabricantes de dulces, que pues utilizan toda esa azúcar saturada, están diciendo, miren, los niños que comen dulces tienden a pesar menos que aquellos que no lo hacen. Entonces están diciendo que el que coma dulce va a evitar problemas de obesidad y la obesidad viene siendo una enfermedad. Entonces, aquí está el hecho de decir, el que come no se va a engordar, es como ese. Pero los fabricantes de dulces son los que proponen esta acción. Si tú comes dulces, no te vas a engordar, vas a pesar hasta menos. Entonces, la respuesta de la 35 es la B, porque aparece un hecho concreto, promovido pues por los fabricantes de los dulces. Texto número 2. Dice, cada día 1.500 millones de niños y jóvenes en todo el mundo acuden a edificios que se llaman escuelas. Allí pasan largas horas en los salones donde algunos adultos tratan de enseñarles a leer y a escribir, así como matemáticas, ciencias y otras materias. Esto cuesta aproximadamente el 5% de todo lo que produce la economía mundial en un año. En 2016 ascendió a casi 76 billones de dólares según los datos del Banco Mundial. Lamentablemente, muchas de esas inversiones se pierden. Una gran parte de estos 1.500 millones de estudiantes aprenden poco que les vaya a ser útil para moverse eficazmente en el mundo. Los esfuerzos que hace la humanidad para educar a sus niños y jóvenes son titánicos, pero sus resultados no son los esperados. Según el informe sobre el desarrollo mundial en el 2018, del Banco Mundial, el 75% de los estudiantes de tercer grado en Tanzania y Uganda tienen problemas para leer una frase sencilla como el perro se llama Fido. En Kenia, el 50% de los estudiantes de quinto grado de primaria no pueden restar números de 2 dígitos. En Ghana, en segundo de primaria, ese porcentaje asciende al 70%. Hacia 2016, Brasil ha logrado mejorar las habilidades de los estudiantes de 15 años, pero el actual ritmo de avance les llevará 75 años a alcanzar la puntuación promedio en matemáticas de los países con mejor rendimiento en lectura, que aunque suene irrisorio, le llevará más de 2 siglos. El mensaje central del informe es que la escolarización no es lo mismo que el aprendizaje.
En otras palabras, que un estudiante haya acudido al colegio o a la escuela de secundaria no quiere decir que haya aprendido. Yo creo que en eso estamos completamente de acuerdo. Ujú. La buena noticia es que los progresos en escolarización han sido enormes. A finales del 2010, el número de años de escolaridad completados por un adulto promedio en los países de menores ingresos se triplicó. En 2008, estos países tenían una cobertura educativa equiparable con la de las naciones de mayores ingresos. Claramente el problema ya no es la falta de escolaridad, no se trata de que los niños y adolescentes no puedan ir a la escuela, el problema es que una vez llegados allí no aprenden lo que deberían. Más que una crisis de escolaridad, lo que hay es una crisis de aprendizaje. El informe del Banco Mundial enfatiza que la escolarización sin aprendizaje no es solo una oportunidad perdida, sino también una gran injusticia hacia los estudiantes pobres, quienes tienen por lo general un menor rendimiento educativo que los estudiantes más favorecidos. En Uruguay, por ejemplo, los niños de sexto grado de primaria, provenientes de familias con menores niveles de ingreso, fracasan en matemáticas 5 veces más que aquellos que provienen de hogares más ricos. Sin embargo, la escolarización por sí sola no les da las herramientas para superar esa situación. Todo eso se convierte en una diabólica maquinaria que perpetúa la desigualdad, la cual a su vez es un fértil caldo de cultivo para conflictos de toda índole. Ante lo expuesto, ¿qué se debe hacer? Lo primero es medir. Por razones políticas, muchos países se resisten a evaluar de manera transparente a sus estudiantes y profesores. Si no se sabe qué estrategias educativas funcionan y cuáles no, es imposible ir mejorando la puntería. Lo segundo es comenzar a darle mayor peso a la calidad de la educación, es decir, al aprendizaje. Si bien es políticamente atractivo anunciar que un alto porcentaje de los jóvenes de un país van al colegio, eso de nada sirve si la gran mayoría de ellos aprende poco. Tercero, mejorar la calidad de la educación inicial. Cuanto más mejore la educación de edades tempranas, más capaces de aprender serán los estudiantes de primaria y secundaria. Cuarto, usar la tecnología de manera selectiva y no solo como una solución mágica, porque no lo es. Quizás el mensaje más importante del informe es que los países de menores ingresos no están condenados a que sus jóvenes no aprendan. En 1950, Corea del Sur era un país devastado por la guerra y con altos índices de analfabetismo, pero en solo 25 años logró crear un sistema educativo que produce algunos de los mejores estudiantes del mundo. Entre 1955 y 1975, Vietnam también sufrió un terrible conflicto. Hoy sus estudiantes de 15 años tienen el mismo rendimiento académico que los de Alemania. Entre 2009 y 2015, Perú fue uno de los países cuyos resultados de aprendizaje en lectura y matemáticas mejoraron con mayor rapidez. Gracias, en buena parte, a la acción concertada en materia de política por parte de las autoridades educativas, la comunidad. Entonces, ¿es posible lograr mejoras del aprendizaje de los estudiantes? La evidencia habla por sí sola y deja lugar a la esperanza. Bueno, acá ese es un reporte del Banco Mundial muy interesante y ustedes de aquí pues podemos deducir que Colombia, por eso es que apuntaba en un momento una política de gobierno a 3 grandes propósitos. Cobertura, perdón, a 2, cobertura y calidad, ¿cierto? Entonces, ya el informe presenta que por cobertura ya la gente va a la escuela, pero ahorita el problema está centrado es en la calidad. Pregunta número 36. ¿Por qué el autor afirma que una gran parte de la inversión educativa se pierde? A, porque los estudiantes de países de menores ingresos aún tienen dificultades para acceder a la escuela. B, porque los estudiantes desarrollan pocas habilidades que les ayuden a moverse eficazmente en el mundo. O C, porque los estudiantes pasan demasiadas horas realizando las actividades de lectura, matemáticas y otras materias. Listo. Por aquí van votando ya los profes. Por la opción C, la B, 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 la B. Y en YouTube también tenemos un 93% por la B, mientras que las opciones C se queda con 4 y A 2%, profe. Bueno, la respuesta aquí, profes y profe David, la podemos encontrar en el segundo párrafo del texto y es una respuesta literal, de nivel literal, ¿cierto?
porque acá nos dice en el segundo párrafo, lamentablemente mucha de esta inversión se pierde. Una gran parte de esos 1.500 millones de estudiantes aprende poco que les vaya a ser útil para moverse eficazmente en el mundo. Entonces está literal la respuesta de esta pregunta. 36, la B. En el texto, ¿por qué el autor afirma que la escolarización sin aprendizaje no es solo una oportunidad perdida, sino también una gran injusticia hacia los estudiantes pobres? A, porque perpetúa la desigualdad entre los estudiantes pobres y aquellos que provienen de hogares con mayores ingresos. B, porque las autoridades ignoran que la problemática educacional tiene que ver con la crisis de aprendizaje. O C, porque la evidencia muestra que los estudiantes pobres fracasan en las evaluaciones 5 veces más que los estudiantes de hogares más favorecidos. Listo, por favor, voten allí. Por aquí van diciendo, profe Ivonne, la A, la A, la A, la A, la A, la C, dicen por allí, la A, la A, la A, la A, la A, la B, la A, 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 la C, dice por allí una profe, la A, la A, la A, la C, la A, la C, la A, la B, la A, bueno, hay una tendencia allí a la A. Y en YouTube también tenemos 60, 60 y 59% la A, 24% la B y 16% la C, profe. Listo. Entonces, revisemos un poquito que la respuesta a esta pregunta la encontramos en el párrafo 6 del mismo texto, de pronto no tan de manera exacta, sino como haciendo un poquito la paráfrasis de lo que dice ahí. Y dice, el informe del Banco Mundial enfatiza que la escolarización sin aprendizaje no es solo una oportunidad perdida, sino también una gran injusticia. Y sigue hablando de por qué se convierte en una injusticia y dice, la escolarización por sí sola no es la herramienta para superar la situación. Todo esto se convierte en una maquinaria diabólica que perpetúa la desigualdad. Entonces, la respuesta de la 37, contemplándola desde ese párrafo, es la A. ¿Listo? Porque perpetúa la desigualdad entre los estudiantes pobres y aquellos que provienen de hogares con mayores ingresos. Y eso está pues dentro del texto. Pregunta 38. ¿Cuál es la idea principal del texto? Entonces, yo sé que están un poquito extensas, pero ustedes si subrayaron cuáles son las que más se repiten, expresiones que más se repiten, vamos a concluir de manera más fácil a qué hace referencia todo el texto. Una de las conclusiones más importantes del informe mundial es que los países de menores ingresos tienen posibilidades reales de que sus jóvenes aprendan. B, los esfuerzos por ampliar la cobertura educativa serán insuficientes si no están acompañados por políticas orientadas a la mejora significativa de los aprendizajes. O C, además de ser una oportunidad perdida, la escolarización de baja calidad es una injusticia que puede generar el surgimiento de conflictos de toda índole. Listo, profe. Por acá van diciendo los profes que la B, la B, la B, la B, la B, la B. Por allí un profe dice la C. Y siguen diciendo la B, 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 o la B, la B, la B. Otra profe dice la C. Y sigue la tendencia a la B. Y acá en Teams ganaría entonces la opción B. Igual que en YouTube, 87% de los profes en YouTube votaron por la B. Y un 9% la A y 6% la C, profe. Listo. Entonces, cuando hacemos ya todo como esa síntesis del texto, lo que nos presenta es lo que yo les decía, que acá hay dos términos, cobertura y calidad, ¿cierto? Entonces, nos presenta que el problema no es únicamente la cobertura, ya se está ampliando como ese acceso o se le ha facilitado el acceso de los estudiantes o de los jóvenes y niños de menores ingresos al sistema educativo. Entonces, ahí tenemos el ejemplo para ampliar cobertura. Y ustedes saben que un estudiante administrativamente pues significa o representa un determinado valor económico porque pues, hay que aportar para ese estudio de ese estudiante. Entonces ya tenemos cobertura, pero la cobertura es insuficiente si no está acompañada con una política de calidad. Cuando nosotros hablamos de mejorar los aprendizajes, estamos hablando de políticas de calidad. Entonces la respuesta a la 38 es la B. Y ahí están los dos componentes, cobertura y calidad. No podemos hablar solamente de calidad porque entonces los chicos que no puedan acceder a esa educación de calidad, entonces quedarían por fuera del sistema. De la 38, la B. Dice la pregunta 39.
en el texto, el autor propone un conjunto de medidas para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. ¿Cuál de las siguientes no es una de esas medidas? Fíjense que en el texto se enumeran 4 acciones específicas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de esas no, de las propuestas que están ahí como opción de respuesta, no es una medida? A, facilitar el acceso a los niños y jóvenes a la escuela. B, medir el rendimiento educativo de los estudiantes. Y C, implementar el uso de la tecnología de forma funcional. Ok. Listo, por acá van votando ya los profes. Dijo un profe allí, me desconcentré y coloqué la C. La A, la A, la C, la A, la A, la A, la A, la A, la B, la A, la A, la A, la C, la B, la A, la C, la A, la C, la A, la A, la A, la C, la C, la A, la A, la C, la A, la A, la A, la A, la A, la A, la B, la A, la A, la A. Yo creo que aquí ganó la A, pero allí la B está allí pegadita. Y Listo, entonces vamos. acá Ah, en tranquila, YouTube, David. sí, en YouTube, profe, tenemos un 65% de los profes votaron por la A, 23% la C y 11% la B. Bueno, entonces revisemos con el párrafo 7, es donde se nos presentan esas, como esa lista, digámoslo así, de las acciones que se pueden tomar. Y la primera que nos presenta acá es medir, ¿cierto? Primero se miden. De ahí, de hecho, nosotros participamos en pruebas de medición. Las pruebas PISA, las pruebas Saber, las pruebas Saber Pro, todas son pruebas de medición para saber cómo estamos con relación a los aprendizajes. Evaluar para avanzar, aprendamos, todo, las evaluaciones que se hacen en las instituciones son para medir. Entonces, ya está la primera. Y acá nos dice la respuesta C, medir el rendimiento educativo de los estudiantes. Esa es una de las acciones que se debe hacer. Por lo tanto, esa no sería la respuesta porque la pregunta dice cuál no es una medida, cuál no es una acción que se debe utilizar. Pero acá nos toman que medir es la primera. Luego nos dice que después de medir, se tiene en cuenta la calidad de los aprendizajes, ¿cierto? De los chicos. Lo tercero que se debe hacer es enfocar la educación inicial, poner los mejores maestros, los mejores preparados en estos grados iniciales. Y por último dice usar la tecnología de manera selectiva, o sea, hacer uso de toda herramienta tecnológica. Por lo tanto, hay 2 opciones que así aparecen en el listado de propuestas para implementar, que es el medir el rendimiento e implementar el uso de la tecnología. La que no aparece es facilitar el acceso de los niños y jóvenes a la escuela. Por lo tanto, la que no es la A. De la 39, la respuesta es la A. Listo. Dice la pregunta 40. Relea el siguiente fragmento del último párrafo del texto. Entonces, ¿es posible lograr mejoras en el aprendizaje de los estudiantes? Y termina con una pregunta. ¿Cuál es el objetivo por la cual el autor utiliza una pregunta para finalizar el texto? A, para exhortar a las autoridades educativas a que respondan si es posible mejorar los aprendizajes de los estudiantes. B, para transmitir sus dudas sobre la posibilidad de mejorar los aprendizajes de los estudiantes en los países en vías de desarrollo. O C, para recalcar, sobre la base de ejemplos descritos en el texto que existe la posibilidad de mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Ok. Nuevamente les reitero mientras los profes van votando a los profes de YouTube que si tienen la configuración de la calidad de la transmisión automática, pues él va a estar subiendo la calidad y la baja, de pronto la van a ver borroso, porque eso depende del internet que tengan. Pero si la eligen ustedes mismos como 720 o 1080, que son calidades altas, pues van a mantener como tal la transmisión en una buena calidad. Eso sí les va a exigir más internet, eh, pero van a ver la, la presentación o el PDF de la profe más claro. Listo. Por acá tenemos entonces los profes votando, obviamente, por la opción C en su mayoría. C, 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 C. Y en YouTube también tenemos un 82% por la C, profe Ivonne.
Listo. Efectivamente, profe, esa es la respuesta. Yo creo que cuando ustedes leyeron esta pregunta, se la respondieron. ¿Es posible mejorar los aprendizajes de los estudiantes? Sí. Y eso es lo que quiere el autor, recalcar esa idea de que sí hay posibilidad de ser mejores, de ofrecerle mejores oportunidades a nuestros niños. ¿Sí? No solamente la asistencia a la escuela o ir a calentar las sillas, sino que realmente tengan aprendizajes significativos. De la 40, la C. Y aquí ya terminamos una parte de la lectura donde se nos presentan un texto continuo. Y ahora vamos a ver otro tipo de textos que aparecen, que son los textos discontinuos, pero que también son posibles leerlos. Ustedes pueden encontrar canciones, poemas, una receta, cualquier tipo de texto, una imagen, una infografía, ¿cierto? Porque todo esto es un texto con posibilidad de lectura. Y la idea es precisamente hacer reflexionar, valorar el contenido que se presenta, comprender cómo se articulan todos esos componentes para nosotros llegar a sacar nuestras propias conclusiones, pensar y reflexionar sobre esta imagen. Entonces, de la 41 vamos a mirarla y dice ahí, para que después no digas que no soy detallista. Feliz Día de la Mujer, y tiene el regalito, es un trapero y está marcadito. Entonces, todo bonito, tiene hasta cartelito. Sí, Pero la sí, cara de la no. señora es muy diciente, ¿no? Ah, pero de todas maneras le puso el cartelito. Sí, agradezca que le dio regalo. Entonces dice la pregunta 41. Con la expresión del cartel, el autor pretende A. Cuestionar que se celebre el Día de la Mujer, más no el Día del Hombre. B. Criticar irónicamente algunas celebraciones culturales cuestionando su sinceridad. O C. Resaltar los trabajos cotidianos que llevan a cabo las mujeres. Ok, profes. Empiecen a votar allí. A ver. Ok. Bien. Bueno, vamos a ver. Voy a ir leyendo entonces los boticos de los profes de esa imagen. Dicen la C, la B, la B, la C, la B, 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 la C, la B, 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 la A, la B, la B, la C, la C. Bueno, aquí en Teams ganó la opción B. Y en YouTube tenemos también un 79% por la opción B, un 17% la C y un 3% la A, profe. Bueno, entonces fijémonos que aquí no se celebra si es el Día de la Mujer o el Día del Hombre, ¿cierto? Tampoco resalta como, uy, qué bien que las mujeres realizan trabajos cotidianos. Aquí lo que hace el autor de esta imagen es precisamente utilizar una figura retórica que se llama la ironía. Y la ironía consiste en transmitir una información contraria. Y esa información contraria sirve como si fuera, es un argumento, pero un argumento que va a provocar risa en el auditorio o risa en quien lo recibe, porque sería como, ay, no, pues como, ¿cómo decirlo? A ver, con risa precisamente de lo irónico que es la realidad, ¿no? Ujú. Entonces, no es para cuestionar las celebraciones, sino precisamente del por qué las mujeres, es lo que iría como detrás de esto, porque en una celebración cultural del Día de la Mujer se le regala cosas de aseo. Es que las mujeres, entonces, o objetos para la casa. Entonces, ¿cuál sería entonces el concepto de mujer que se tiene? De la que hace el aseo en la casa, es la única que hace el aseo. Eh, o sea, no es como precisamente llegar a reflexionar eso. Entonces se utiliza esa figura retórica para transmitir una información a son de burla, digámoslo así, a son de risa, pero que lleva a cuestionar y a persuadir a las personas que lo leen. Entonces la respuesta de la 41 es la B. Está criticando.
Ya ustedes encontrarán muchas críticas en muchos tipos de esos textos, ¿cierto? Hay otro texto acá que es muy interesante, que es esta imagen. Y esta imagen presenta a un señor y como en un mercado, y esta es una vaca en un carrito de mercado, y dice, con los envases Tetra Pak te llevas a casa lo más natural. Los envases Tetra Pak están fabricados con una materia prima natural renovable y reciclable, papel, y no deja pasar ni la luz ni el aire. Por eso los alimentos se conservan en óptimas condiciones y mantienen todo su sabor, vitaminas y propiedades intactas hasta el momento de su consumo. Dice acá. El mensaje que el publicista quiso enviar al poner una vaca y referirse al envase Tetra Pak se podría anunciar así. A. Proteja el planeta utilizando envases reciclables y renovables. B. Lleve la leche con la frescura que tiene en su envase natural. O C. Mantenga por más tiempo sus alimentos en óptimas condiciones. Entonces, fíjense por qué poner una vaca para referirse al Tetra Pak. Bueno, por acá van diciendo la B, 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 la C, la C, la B, la B, la B, la B, la C, la C, la B, 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 la C, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la C, la B, la B, la B, la C. Ganó la B en YouTube, segundo puesto la C. En Teams, igualmente, tenemos un 67% por la B, mientras que un 20% la C, profe Ivonne. Listo. Y aquí entonces vemos que al comparar la vaca, porque los toma como puntos de referencia, la vaca con el Tetra Pak, es como si te estuviesen diciendo, mire, tome directamente la leche de la vaca, que la vaca es la fuente original de la leche. Entonces, lleve con frescura que tiene en su envase natural. Y el envase natural o ese productor primario, que es la vaca, entonces está comparándolo con el envase. La de la 42, la B. Dice la pregunta 43. Considera el siguiente enunciado. Los envases de Tetra Pak están fabricados por una materia prima natural, renovable y reciclable, papel, y no dejan pasar ni la luz ni el aire. Por eso los alimentos se conservan en óptimas condiciones y mantienen todo su sabor, vitaminas y propiedades intactas hasta el momento de su consumo. Este texto induce al lector a pensar erróneamente. A. Los alimentos no se conservan frescos si no se utilizan envases Tetra Pak. B. Como el Tetra Pak está hecho con materiales reciclables, no deja pasar la luz ni el aire. O C. Ya que los productos son envasados en Tetra Pak, tienen una duración ilimitada. Ok, aquí me están haciendo una sugerencia en el chat de Teams que la voy a tomar. No voy a leer las opciones de Teams, simplemente voy a observar como para también tener como esa estadística más o menos de los profes de Teams. Y damos la estadística también de YouTube. Pero entonces aquí en Teams, como no tenemos esa forma de la encuesta, o sí la tenemos, pero yo la enviaba y no a todos les llegó, entonces vamos a ver cómo votaron más o menos. Aquí veo que en Teams la opción que más se repite sería la opción C. Y en YouTube, profe Ivonne, tenemos un 51% la A, 20% la opción C y un 19% la B. Bueno, aquí sí estamos como un poquito lejos de la respuesta, porque al leer que en Tetra Pak están fabricados con materia prima, precisamente el hecho de estar fabricados con papel no van a dejar pasar ni la luz ni el aire. Entonces, eso es un error que se puede llegar a pensar que por el Tetra Pak está hecho con productos reciclables, no va a dejar pasar eso. El lector puede pensar erróneamente eso. Entonces, no todos los productos que están hechos con materiales reciclables no permiten el paso de la luz ni del aire. ¿Listo? Listo, profe. Vámonos entonces con la pregunta
con la siguiente pregunta para responder la 44 y acá tenemos una historieta, que también es un cómics, una historieta de Mafalda. Y en la primera línea de la historieta dice, está, creo que Kino con Mafalda, y le dice, hola, me dijo Susanita que tienes una tortuga y vengo a conocerla. ¿Qué nombre le pusiste? Mafalda le dice, burocracia. ¿Burocracia? Pero che, mira, que ponerle burocracia. ¿Por qué burocracia, ¿Por qué? Bueno, y dice, y ya está encerrada. Tal vez si hubieras venido antes, y en las líneas de abajo dice, ¿cómo? ¿Y hoy ya no? Es una barbaridad. Yo vine especialmente. Lo siento, tendrá que ser mañana. Hoy ya es imposible. Mañana dentro de qué horario, más o menos. Y muy bien no sabría informarte. Ajá, bueno, volveré mañana. Y se va y dice, al final no me enteré por qué le puso ese nombre. ¿Cierto? Entonces, si ustedes ven en esta historieta, digamos, ¿qué es lo que más se repite? El tema central de esa historieta tiene que ver con, y vamos a mirar qué palabras se resaltan mucho acá. Vine a conocerla, le dice él, bueno, acá está el nombre, dice, ya está encerrada, hubieses venido antes, lo siento, tendrá que ser mañana, hoy es imposible, hablan de horarios, no sabría decirte si en la mañana o en la tarde más o menos, etcétera. Entonces, acá ya nos dan unas pistas. Mafalda le da a la tortuga el nombre de burocracia con el propósito de destacar que la burocracia es A, caprichosa en la organización de los horarios, B, tímida por relacionarse con personas desconocidas, o C, organizada para administrar su tiempo y el de los demás. Listo. Bueno, vamos a ver. Profe, ya van votando y vamos observando en este momento que la opción que más se repite sería la opción A. Aquí en Teams, profe Ivonne. Y en YouTube tenemos a ver, ya un 62% por la opción A. Y también un 35% la opción C y un 2% la opción B. Los profes que Listo. están diciendo que sería bueno publicar las respuestas para uno confirmar, yo se las compartí al WhatsApp. Los que me iban pidiendo, recuerden, profes, leer los mensajes que yo les envío. Dentro de las recomendaciones que les envié, la número 5 decía que una vez terminen de contestar el simulacro, me pedían las respuestas para ustedes sacar su porcentaje de aciertos antes de la retroalimentación. Entonces, los profes que todavía no tengan las respuestas porque no me las solicitaron, pídamelas en este momento por WhatsApp y yo se las voy enviando. Listo, profe. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo les decía que había unas palabritas que no daban como indicios a la respuesta. Y tiene que ver precisamente con esos horarios. Hoy ya no, mañana sí, quién sabe, es posible, en la mañana más o menos, a qué horas puedo venir. Y ella no le dice que no sabría a qué horas puede ir porque no podría informarle de eso. ¿Eso qué quiere decir? Que la burocracia es caprichosa en la organización de los horarios. En palabras más, palabras menos, atiende cuando se le dé la voluntad de atender. Entonces, la respuesta de la 44, la A. Responde las preguntas 45 con la siguiente información. Y acá tenemos otra imagen, otro texto discontinuo, donde aparece imagen, texto, ¿cierto? Y está como organizado. Esto parece ser como la interfaz de alguna página, de alguna plataforma. Una portada, sí. Una por sí. Entonces dice, ven, escoge tu vida, y aparece Colmena, BCSC, y pues ya sabemos que es el banco, a inicio, banca personal, banca empresarial, constructores, dice, escoge la madre de tus hijos. Qué mensaje tan sugestivo. Y al lado de la madre de tus hijos, pues está una pareja. Esa es la información que ahí dice. En la propaganda, la expresión, escoge la madre de tus hijos,
busca dar a entender que A, un contrato conlleva responsabilidades mutuas. B, al elegir los servicios de la entidad se aseguran las condiciones para conformar una familia. O C, el dinero garantiza la armonía de las parejas. Listo. Terminando aquí de enviarle la respuesta a los que me la están solicitando en este momento. Ok, listo. Bueno, aquí vemos en Teams que para esta pregunta 45 vemos votando por la opción es A, en su mayoría, la opción A. No, perdón, estaba leyendo las que no eran. En su mayoría la opción B, profe Ivonne, en esta pregunta 45. Y en Teams, en YouTube, perdón, 74% se fueron por la opción B, mientras que un 21% la A y un 5% la C. Listo, entonces fijémonos que aquí los elementos de esta publicidad no están puestas al azar. Solamente si miramos el escoge la madre de tus hijos, podríamos pensar pues que tiene que ver algo con parejas. Pero como esta es una propaganda de una entidad bancaria, lo que le están diciendo es que al elegir esta entidad específica, usted va a asegurar condiciones para conformar una familia. Entonces usted puede escoger los productos o los servicios que le ofrece la entidad y será exitoso, digamos, en este plan de conformar la familia. Y fíjense que son las palabras que se repiten, ¿no? Dice, escoge tu vida, escoge la madre de tus hijos. Entonces es muy sugestivo este mensaje. La respuesta de la 45, la B. Y ya aquí cambiamos a otro tipo de preguntas que ya no es solamente de comprensión de textos, continuos o discontinuos, sino que ahora vamos a hablar de oraciones incompletas y del uso de conectores. Cómo una palabra cumple la función dentro de un texto. Entonces la pregunta 46 dice, el cuerpo posee los medios de espacio, microorganismos, ya que después de un espacio pueden recuperarse espontáneamente. Bueno, a poner en Entonces, práctica esa, esa oración es incompleta, ¿no, profe Ivonne? sí, señor. La semana pasada hicimos casi que todos los días transmisión en vivo y, y una de ellas fue de oraciones incompletas y estuvimos practicando. Espero que no me hagan quedar mal aquí con la profe Ivonne. Tranquilo. Listo, bueno. Aquí nos dicen los profes en su mayoría la opción C. La opción C aquí en Teams. Por ahí uno que otro vota por la B y por la A, pero en su mayoría la opción C. Igual que pasa aquí en YouTube. Tenemos Listo. 80% de la opción C, profe Ivonne. Bueno, precisamente entonces estamos hablando del cuerpo, estamos hablando de microorganismos, estamos hablando de recuperación, entonces vamos a decir que el cuerpo posee los medios de combatir, ¿cierto? Porque eso es lo que hace microorganismos, ya que después de una infección puede recuperarse espontáneamente. Entonces la respuesta efectivamente es la 46, porque la recuperación viene en función o es la función de esos microorganismos que le permite al cuerpo combatir las enfermedades o combatir las infecciones. Entonces la respuesta de la 46, la C. Pasemos a la respuesta a la pregunta 47. Y ahí el espacio, desfilan súbita y velozmente, obligándonos a revisar nuestras imágenes previas a la realidad. Y la que nos va a dar como la clave para poder seleccionar la opción correcta sería esta última expresión, nuestras imágenes previas a la realidad. Ujú. Listo, ya están votando los profes. Vamos a esperar que terminen allí de escribir rápidamente en el chat para mirar más o menos
cómo votaron. Bueno, por lo que observo así a simple vista, descartamos la opción A. Los profes aquí en Teams descartaron la opción A. No veo ninguno votando por la A. Pero sí veo esa competencia entre la B y la C. Me quedaría difícil así a simple vista decir que en Teams se fueron por la B o que en Teams se fueron por la C. En YouTube sí tenemos una mayoría. Tenemos profe Ivonne un 69% que se fue por la opción B y un 17% la A, 13% la C. Listo, entonces revisemos un poquito. Tal vez lo que nos confunde o lo que nos pone a dudar son esta primera expresión de los desfilan súbita y velozmente, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que nos hace? Dice acá, obligándonos a revisar nuestras, y voy a quitar esa palabrita que está ahí, nuestras imágenes previas de la realidad. Entonces, si estamos hablando de imágenes de la realidad, nos está llevando a hechos, ¿cierto? A cosas que han pasado, pero que han pasado, y cuando dicen desfila súbita y velozmente, son esos hechos que van apareciendo que son inesperados. Y cuando hay un hecho que nos sucede inesperado, lo que nosotros hacemos es a revisar nuestras ideas, nuestras presunciones, como esos, bueno, en educación le llamamos conocimientos previos de cómo podríamos asumir o responder frente a esa realidad. Entonces, nos vamos a ese baúl de los recuerdos o allá en nuestro cerebro abrimos la tapa del baúl de las ideas que tenemos para poder afrontar, digamos, ese hecho inesperado. Entonces, no tanto de eventos y hazañas, sino de los hechos y las presunciones. Profe, que sí, podría de pronto hacer esa comparación entre predicción y presunción, que se podría hacer una diferencia allí entre esas dos. Bueno, ustedes saben que predecir es como digamos, como si fuera a inferir, como si fuera a crear una hipótesis de lo que posiblemente pueda suceder. Mientras que cuando ustedes le hablan de una presunción, es una idea previa, ¿sí? Es yo lo tenía por acá, es espérate, ese es un término que se utiliza en jurídica, la presunción de inocencia. Se espera, la idea es como mantener el hecho de creer, se presume, pues, se cree o se considera, se acepta una idea de una persona o de un hecho. Es más eso. Una cosa es predecir algo que pueda suceder. Si yo miro el cielo hoy en Barranca, puedo predecir que en las horas de la tarde va a llover, ¿sí? Pero es muy diferente predecir a poder llegar a aceptar, a considerar una idea sobre un hecho o sobre una persona. Ok, profe. Entonces son dos términos diferentes. Pregunta 48 dice, el espacio puede someter a discusión los espacios de historia, ciencia, democracia y libertad. Entonces, para esta pregunta, para completar esta pregunta con términos, fíjense en esta expresión, someter a discusión. De las personas que aparecen aquí como propuesta, políticos, científicos, filósofos, ¿quiénes someten a discusión? Y ahí es el espacio. Entonces voy a pensar en quienes ponen en tela de juicio la historia, la ciencia, la democracia, la libertad. Ujú. Bueno, por ¿Quién aquí cuestiona? ¿Quién hace una duda metódica de las cosas, de la existencia? Bueno, ya les dije la respuesta. les dijo todo ya, sí, sí. Aquí tenemos en Teams, podríamos decir que se fueron por la C en su mayoría, mientras que por allí uno que otro votó por la B y por la A. En YouTube, igualmente tenemos un 84% que votaron por la C, profe Ivonne. Listo. Entonces, en este caso, profes, la respuesta es el filósofo, porque desde esta postura
puede someter a discusión. Cuando hablamos de someter a discusión es precisamente eso, preguntarse, dudar, cuestionar, ¿sí? Pues, ¿y qué es lo que cuestiona el filósofo? Pues conceptos sobre la historia, sobre la ciencia, sobre la democracia, sobre la libertad, sobre de quién. Fíjense que no solamente, digamos, como encierra o abarca una parte o una dimensión del ser humano, sino que habla desde todos los campos, desde la historia, desde la ciencia, la libertad, la creencia, ¿cierto? La moral, porque todo el concepto de libertad tiene que ver con la moralidad, la ética, la ciudadanía. Eso es la reflexión que hace el filósofo y nos lleva siempre a estar preguntándonos a través de la duda metódica. De la 48, la C. Pregunta 49. Empieza con un espacio y dice, rápido desarrollo urbano ocurrido en el siglo XX. Entonces vamos a resaltar las palabras desarrollo urbano. Luego viene un espacio y dice, de la mitad de la población mundial vive, y aparece la palabra aldeas. Entonces aquí ustedes se fijan, desarrollo urbano, aldeas. Con estas dos vamos a ir pensando en cuáles serían esas tres palabritas, esos tres conectores, porque ya aquí pasamos no a un término, sino a conectores que pueden completar o que pueden dar un sentido lógico a estas preguntas. Listo. A ver, empezamos los conectores y los profes se empiezan a conectar con la opción C en la 49. En su mayoría se conectaron con la opción C. Y en YouTube, pues sí, obviamente la diferencia es abismal. 97% la C y 2% la B, profe. Listo, entonces, si ustedes se fijan, acá hay un primer acontecimiento que tiene que ver con el desarrollo urbano, ¿cierto? Pero la siguiente parte del texto me dice que la población mundial vive y aparece la palabra aldeas. Entonces nos aparecen como dos ideas, porque el desarrollo urbano se supone que va a vivir en las ciudades, pero cuando me dice que todavía hay aldeas y dice la mitad de la población, entonces aldeas, bueno, acá hay como ese contraste entre el vivir en la ciudad y todavía vivir en el campo. Entonces, ¿cómo lo podemos completar? Con el conector. A pesar del rápido desarrollo urbano ocurrido en el siglo XX, a pesar de este rápido desarrollo que se constituyeron las grandes ciudades, dice acá, más de la mitad de la población mundial vive en aldeas. ¿Y por qué ese? Cuando utilizamos el más o el más como un conector aquí, nos va a relacionar la cantidad. Entonces, más de la población aún vive ¿dónde? Y ese ¿dónde? Me va a dar el lugar y ese lugar lo voy a completar con el conector en. ¿Dónde viven? En aldeas. A pesar de que esté ocurriendo este suceso de un desarrollo urbano rápido. De la respuesta de la 49, la A. Pregunta 50. Los generosos dan, los egoístas solo aconsejan. De consejos y aconsejados está el mundo lleno. Hay mucha gente que cree que así cumple con su deber. Entonces, aparecen dos personas acá, ¿cierto? O dos tipos de personas. Los generosos y por otro lado tenemos los egoístas. Y la siguiente parte de la oración o de esta idea nos habla de consejos y aconsejados, está lleno el mundo. Pero acá me están diciendo que los egoístas son los que aconsejan. Quiere decir que la siguiente parte está hablando específicamente de los egoístas. Entonces, ¿cómo o con qué conectores, completaron ustedes esta expresión o esta oración? Bueno, aquí en Teams, sí, profe, es que la respuesta de la 49 fue la C, ¿no? Sí, dijimos que la C. Sí, Sí, esa fue la respuesta de la 49. Profe, que estaba diciendo allí
que allá sale que la respuesta de la 49 es la C. Sí, efectivamente es la C. Bueno, para esta 50, profe Ivonne, veo en su mayoría votando por la opción A, aunque algunos profes votan por la C. En YouTube tenemos un 75% la opción A. Sí, de pronto fue que la profe seguro dijo otra opción, la justificó, pero de pronto dijo otra opción, de pronto se equivocó allí al decirla. Es lo que dicen allí en YouTube. Ay, perdón. Sí, sí lo dije, entonces me excusan. Es la Ujú. C, de la 49 la C. Sí. Ah, ya había dicho que la están diciendo aquí. Sí, de pronto fue que se Ah, equivocó. perdón. Excúsenme entonces, ese lapsus. Listo, profe. Y la 50 aquí en YouTube, 75% la A, 18% la C, 5% la B. Listo. Entonces, miremos que acá aparecen, yo les decía a ustedes que aparecen dos tipos de personas, los generosos, los egoístas. Está como esa comparación entre ellos dos. Entonces, llegamos a la conclusión que vamos a utilizar el conector no y no el entonces, ¿cierto? Porque lo que me hacen es presentar como características de estos dos tipos de personas. Entonces, los generosos dan y los egoístas aconsejan. Ya, hasta ahí está bien. Entonces, tenemos la opción A y la opción C como unas posibles respuestas. Pero, ¿qué pasa después? Después de ese punto, dice, de consejos y aconsejados está lleno el mundo. Y esa expresión está haciendo relación exclusiva a los egoístas, porque los egoístas son los que aconsejan. De consejos y aconsejados está lleno el mundo. Y aquí es donde viene como la clave. Si yo lo completo con el entonces, dice, entonces hay mucha gente que cree que así cumple con su deber. O yo puedo decir, porque hay mucha gente que cree que así cumple con su deber. Al yo utilizar el conector porque, estoy haciendo una explicación, una justificación de por qué la gente egoísta, bueno, por qué la gente da consejos. Es que creen que aconsejando ya cumplen con su deber. Entonces, la opción correcta para la 50 es la A, porque precisamente ese conector por qué explica por qué a la gente le gusta dar consejos, por qué a los egoístas les gusta dar consejos. O pues, sí presenta la causa, da una explicación. 50, la A. Ahora sí, la A. Ujú. Pregunta 51. Dice, la penetración del capitalismo fue acompañado, y hay un espacio, un proceso de concentración de tierras, espacio, manos de pocas familias. Entonces hablan del capitalismo fue acompañado, ¿cierto? Eso es lo que nos dice. Acompañado, luego nos habla de las concentraciones de tierras y nos hablan de manos de pocas familias. Con esa información que nos aparece ahí, ¿cuál opción nosotros seleccionamos como posible respuesta? Bueno, aquí ya vamos observando también una clara opción de respuesta entre los profes y por allí una profe simplemente la cambio. Tenemos en su mayoría la opción B y por allí una profe votó por la opción A. ¿Cómo está eso en YouTube? En YouTube vemos algo parecido. Tenemos un 95% de los profes, 94, votaron por la B y un 2% la A y un 2% la C, profe. Listo. Y precisamente, pues esa es la respuesta de la 51 es la B, porque dice que el capitalismo fue acompañado y, o sea, ¿en qué consistía ese capitalismo? En el proceso de concentración de tierras. Esa es la característica. Pero esas tierras, ¿en quiénes se concentraban? Y ese en me da una característica como de posesión, de ubicación, de a quienes les pertenecía. Y acá dice específicamente de pocas familias, en manos de pocas familias la administración. Entonces, ahí está de y en. Pregunta 52. Espacio, todos asimilan la cultura, han nacido, las experiencias vitales, dos individuos nunca son iguales. Recuerden, en este tipo de completar oraciones, me imagino que ustedes lo hicieron, de hacer el ejercicio de colocar
O leer la las oración, opciones. exacto, leer la oración con las opciones como lo hacemos en el profe curioso. Bueno, Y también de contrastar ideas, David, porque dice que acá dice que están hablando de culturas del nacimiento, digamos, han nacido, pero al último me dice, dos individuos nunca son iguales. Y esto nos va a presentar como una idea también de cuáles son las que podría utilizar. los conectores adecuados, sí, señora. Bueno, por acá tenemos la opción C como tendencia. Sin embargo, la B también tiene un porcentaje por allí considerable. Aquí en YouTube, profe Ivonne, tenemos 83%, 81% la C, 16% la B y 1% la A. Listo, entonces revisemos la respuesta. Cuando dice, todos asimilan la cultura. Entonces tenemos una opción para poder completar esa, esa primera expresión. La palabra aunque, lo primero que propone es una contradicción, ¿sí? O oponerse a algo que la gente da por hecho. Entonces, lo que se espera es que si han nacido en una cultura, sean iguales. Y ahí lo que dice es, no, espera un momentico. Aunque nacieron en la misma cultura, ¿sí? Aunque todos asimilan que todos nacieron en la misma cultura, las experiencias de vida de dos individuos nunca son iguales. ¿Listo? Entonces, con la 52, la opción de respuesta es la C. Aunque todos asimilan que, porque el hecho de que todos pues nacemos acá en, no sé, en Colombia, eh, que todos somos colombianos, las experiencias de nosotros no nos permiten ser iguales, porque eso ya cada quien depende de su contexto, de sus prácticas, sus creencias, hay variaciones. Entonces, la respuesta de la 52 es la C, porque empieza precisamente con una contraposición, que es lo que con la que se concluye al final. ¿Listo? Entonces pasamos con las analogías, y estas analogías ustedes ya saben que es establecer relaciones lógicas o relaciones de funcionalidad, de jerarquía, de correspondencia, y para eso pues revisamos un poquito los términos con los que se nos aparecen estas analogías. Entonces la primera nos dice novicio, religión. Entonces tenemos que pensar quién es el novicio. A ver, de pronto por ahí David en Teams O en YouTube, alguien que nos diga o en ahí, YouTube también, ¿cierto? En YouTube. que nos escriba en el chat, ¿qué es novicio? Novicio. No nocivo, sino novicio. El dolor de muelas, analogías de actitud verbal, dice la profe Catherine. Sí, sí, siempre que llegamos, inclusive esta semana también el profe Curioso les dio sopa y seco. Les dio sopa y seco a los profes, man. Pero bueno, ustedes tienen ese documento de 120 analogías explicadas, por favor. Eso no es para que, ay, sí, ya lo tengo y ya no. De vez en cuando, en los ratos libres, eh, gracias a la tecnología tanto que ha avanzado, nos permite ver cualquier documento PDF en el celular. Está revisando una que otra y como ese documento las explica, pues es mucho más interesante. Bueno, por aquí nos dice nocivo, alguien que está preparado para ser sacerdote. Eh, ¿Está preparado? preparando, Es la pregunta. se está preparando. Ah, perdón, yo leí mal, Ajá. profe. Se está preparando. Ah, Y acá en YouTube nos dice novato, bisoño, persona que se prepara para la religión, el que está empezando en la religión. Eh, yo no tengo ese documento. Bueno, los que no tengan ese documento, 25 analogías, me lo piden por el WhatsApp y obviamente yo se los comparto. Es como esas las definiciones, profe. Persona que está iniciando una carrera religiosa, que es principiante en una situación o actividad. Eso.
Listo, entonces, pues como acá estamos asociándolo con la religión, cuando nosotros hablamos del novicio o la novicia, ¿cierto? Porque casi siempre las que son los que en su etapa inicial inician este proceso de formación y en este caso, pues para la religión. Entonces, revisemos un poquito con los términos que aparece. Un discípulo a la ciencia, el bisoño a la milicia o el flamante a la política. Es por cuál se fueron ustedes o cuál seleccionaron. A ver, Y alguien dio ahorita entre los conceptos o los sinónimos de novicio, dio el término pues que se relaciona con ese. ujú. Bueno, aquí veo la B y la A, profe, que se están dando ahí como un mano a mano en Teams. En YouTube, pues sucede lo mismo, vea, qué curiosidad. Tenemos un 52% la B y un 44% la A, profe. Bueno, entonces, si de pronto no sabíamos el significado de lo que aparece ahí y ustedes tuvieron la oportunidad de buscar el significado, un bisoño es una palabra inexperta, una persona, perdón, inexperta, un principiante, igual que el novicio. Y el bisoño en una persona experta en asuntos de milicia. ¿Sí? Lo mismo que el novicio es inexperto o principiante en cuestiones de religión. Están apenas en ese proceso. El discípulo es más un seguidor y no quiere decir que sea inexperto. ¿Listo? Un discípulo es diferente porque el discípulo ya ha avanzado en su proceso de formación en cuanto a la ciencia, sigue los pasos de, más no quiere decir que sea un principiante en asuntos de la ciencia. Entonces, la respuesta para esta es la B, bisoño, milicia. Miremos ahora la 54. Dice, cerebro, hombre, ¿sí? Al hombre. ¿Cuál es la característica o lo que nos hace especiales, lo que nos hace funcionar? Entonces aparece la relación de una parte del organismo para hacer funcional al hombre. De las opciones que aparece ahí, ¿cuál sería una parte de como de un todo que lo haga funcionar? Bueno, en realidad son dos documentos los que les voy a compartir. Uno el de las analogías y otro de explicación de los tipos de analogías que existen, que hay muchísimas, profe Ivonne, ¿cierto? Sí, Sí, hay muchísimas. sí, Ah, por eso, o sea, en este caso no es como si fuera a dar un recetario, digámoslo así, no solamente van a encontrar este tipo, no, porque sería pues mentirosa de mi parte poderle decir así, porque se pueden establecer, es encontrar la relación. Puede ser una relación de forma, puede ser una relación de, acá en este caso, de función, parte de todo, preparación, de jerarquía, parte todo, exactamente. sinonimia, antonimia, Ujú. muchísimas. Bueno, ahí nos hacen esa como una pregunta de qué estrategia nos puede dar si no conocemos el significado de una palabra, profe Ivonne. Bueno, aquí en el ejercicio, porque ya tuvimos la oportunidad de pronto de buscar, pero o sea, en la práctica, digamos, en la prueba, si usted no tiene la oportunidad de buscar porque no va a poder sacar celulares, porque no va a poder tener esto, profesor, toca empezar a descartar, a hacer el descarte de lo que pueda significar en las opciones que nos dan, porque no tenemos como ese referente de respuesta, digamos así como de resultado. Entonces, por eso es, y aquí en estas analogías, por lo menos en esta, en la 53, tiene que ver mucho con manejo de vocabulario. Entonces, lo único que da el manejo de vocabulario es hacer ejercicios de lectura. Entre más usted lea, más aprende vocabulario. Exacto, exacto. Bueno, acá en Teams hubo una tendencia a la A, igual que en YouTube, que tenemos un 77% la opción A, 15% la C y 6% la B, profe Ivonne.
Listo. Entonces, ustedes ya encontraron de pronto la relación más fácil en esta, que el cerebro al hombre es el que lo hace precisamente funcionar y el motor a una máquina. Si una máquina no tiene motor, si un carro no tiene motor, pues no funciona, así tenga las otras partes. Lo mismo va a pasar con el hombre y el cerebro, que allí es donde se concentran precisamente todas las órdenes que se puedan generar para que el resto del cuerpo funcione. Entonces, miremos la analogía número 55, altura, oxígeno. ¿Qué pasa si entre más altura, menos oxígeno, ¿cierto? Podemos decir, y entre menos altura, más oxígeno. Entonces, hay una relación entre estas dos palabras. Ahora, tenemos como respuestas profundidad, presión, latitud, temperatura o descanso, respiración. Y aquí, profes, eso es un contenido como de sociales. Y ustedes se van a acordar para esta respuesta de lo que nosotros algún día aprendimos sobre paralelos y meridianos. Ujú. Listo. Recuerden, profes, que todo lo estamos manejando por chat interno. Por chat interno. Por favor, no me pidan los documentos por grupos que tenemos abiertos, porque no todos los profes pues se inscribieron a los simulacros. Entonces, todo lo estamos manejando es por el chat interno. Usted me deja el mensajito y en cualquier momentico yo le respondo con los dos documentos, se los comparto al WhatsApp. Chat interno. Bueno, ¿una pregunta fue? La 55. ¿Listo? Ok, pero ¿les hice una pregunta puntual a los profes o están es contestando? No, están respondiendo. Ah, ok. Ok, porque veo que aquí en Teams. Ah, ya, sí, están respondiendo, sí, claro. Que les dije que esa pues tenía relación con lo que aprendimos alguna vez sobre en sociales de paralelos y meridianos. Ok, bueno, acá están votando en Teams entre la A y la B, es lo que veo. No veo así como clara ninguna de las dos, entonces podríamos decir que 50-50 A y B. Y en YouTube, pues mira, casi que lo mismo, 48% se van los profes, 47 por la A, 46 por la B. Sí, está, ya de pronto ahí sí, porque pues entre mayor profundidad, digamos, menor presión, ¿cierto? Mayor presión. Es lo que, pero fíjense que entre mayor profundidad, mayor presión. Sí, sí, sí ven que es de como directamente proporcional, mientras que con la altura es entre más altura, menor oxígeno. Entre, perdón, entre mayor altura, menor oxígeno. Entonces no es directamente proporcional. Cosa que sí pasa con la latitud, profes. Y la latitud, si ustedes recuerdan en sociales, en el mapa y los que tienen el globo terráqueo, ustedes se dan cuenta que la latitud está relacionado con la distancia ubicada con relación a la línea ecuatorial. Entonces, los que estamos sobre la línea ecuatorial, la temperatura casi siempre, digamos, no va a variar. Pero si se nos aleja a ciertos grados, eh, digamos, hacia el polo norte o hacia el polo sur, ya vemos que hay una variación en la temperatura. Entre más cerca estén del punto medio hacia el sur, entonces vamos a ver que encontramos los polos, el polo sur. Y si está más alejada en grados hacia el polo norte, pues vamos a encontrar también una variación en temperatura del polo norte. Entonces la respuesta es la B, de estar relacionado con la latitud y la temperatura. Estos dos términos están íntimamente relacionados. Y ahora vemos la otra analogía y dice tractor avión. Entonces fíjense muy bien con este, tractor avión. Entonces vamos a encontrar la relación que existe. ¿Será que hay una relación entre el cohete y el propulsor, una avioneta y un aeroplano, o entre la tortuga y el águila? Bueno, aquí van votando los profes en esta última analogía.
Esa está relativamente más fácil que las anteriores. Ujú, están votando en su mayoría. Bueno, aquí sí ya veo como una tendencia a la C y por allí unos profes votaron por la B. En YouTube tenemos la estadística de la siguiente manera. 86% la C, 8% la B y 4% la A, profe Ivonne. Listo. Entonces, acá vemos por lo menos que la A es descartable porque el propulsor lo necesita el cohete para funcionar, o sea, haría parte del cohete, mientras que el avión no hace parte del tractor. Son dos objetos diferentes, pero que sirven como medio de transporte. La avioneta y el aeroplano acá presentan una relación de sinonimia, ¿cierto? Puede ser que una avioneta es un aeroplano, pero en tortuga y águila nos presentan una relación más de presentar dos animales, ¿sí? Así como arriba se presentan dos tipos de vehículos, de transportes, acá nos presentan dos tipos de animales, uno terrestre y uno aéreo. Entonces, la respuesta a la 56 la C. Y vamos con esta parte de ordenamiento de oraciones, que ya es como nuestra última parte del ejercicio de lectura, y dice, el capitalismo. Y aparecen 4 oraciones que ustedes debieron organizar previamente. Dice, y el concepto aquí es el capitalismo en esta pregunta 57. Entonces dice, los trabajadores solo perciben un salario que no corresponde al trabajo que desarrollan. El modo de producción extendido actualmente en todo el mundo se denomina capitalismo. Entonces, en esa segunda ya aparece el concepto. No es solo dominio económico, sino cultural, educativo, científico, tecnológico y valorativo, alcances, digámoslo así. En el capitalismo, los bienes y servicios capitales, fábrica, etcétera, pertenecen a la burguesía, que nos dan como característica de lo que es el capitalismo. Entonces, ¿cómo lo ordenamos o cómo lo ordenaron ustedes cuando leyeron este ejercicio? Bueno, 57. Mm, se va marcando ya una tendencia. Aquí los profes de Teams hacia la A. Yo creo que esa va a ser la tendencia, sí, claro que sí. Tendencia a la A aquí en YouTube. En YouTube, igualmente tenemos profe Ivo 95% por la A. Listo. Resulta que en esta pregunta, cuando estábamos leyendo las opciones de respuesta, yo le decía, bueno, aquí encontré el concepto. Entonces, si el concepto es el que empieza con el número 2, el modo de producción extendido actualmente en todo el mundo se denomina capitalismo, entonces buscan las opciones de respuesta porque no se repite cuál empieza con el concepto. Entonces, es la A. Ahora sí, entonces voy a seguir hilando. En el capitalismo, los bienes y servicios capitales, fábricas, pertenecen a la burguesía, que es una característica, ¿cierto? Y luego me dicen, los trabajadores solo perciben un salario que no corresponde al trabajo que desarrollan. Y por último tenemos que no es solo el dominio económico, sino también es cultural, educativo, y eso tiene que ver con los alcances. Y efectivamente la respuesta de la 57 es la A. Ahora vamos a hablar de un personaje. En la pregunta 58, Charles Chaplin. Dice, la 1 dice, fue un creador completa, quizá el primero en la cronología cinematográfica. Segundo, Charlotte es un personaje universal creado por él y que se caracteriza por ser un pequeño vagabundo. Tercero dice, Charles Chaplin es un legendario artista que se destacó en la actualidad en el nivel mundial, a nivel mundial, perdón. 4, el personaje creado por Chaplin brilló en las películas como El Gran Dictador, El Peregrino y mucho más. Y quinto, gran director, guionista, músico y productor. Entonces, en esta no le va a pasar como las anteriores. Acá tienen cinco oraciones para ordenar, pero todas empiezan con la 3 y todas le siguen después de la 3 la 1. Entonces, ya ustedes le dan una primera ayuda y es que ya tenemos la opción 3 y la opción 1. Charles Chaplin es un legendario artista que se destacó en la actuación a nivel mundial. Fue un creador completa, quizá el primero en la cronología cinematográfica. Entonces, ¿qué le seguiría? Listo. Por ahí dice que dudó mucho entre la A y la B, un profe. Y veo aquí en esta 58
Muy repartido, profe Ivonne, aquí en Teams. Veo la B, la C y la A bastante repartido. Un poquito más la A que las otras dos opciones, pero la veo bastante repartida. Acá en YouTube, pues sí tengo un 70% de los profes votaron por la A, un 19% la B y un 9% la C, profe Ivonne. Bueno, entonces vamos a mirar cuál seguiría acá. Fíjense que termina con la 1, ¿cierto? Nos habla que fue un creador, el primero en la cronología cinematográfica. Entonces nos está hablando como de uno de los desempeños que él hizo y tiene que ver con él la cinematografía. Entonces, ¿qué opción podemos continuar que nos siga hablando de lo que él hizo como profesional? O sea, en qué se desempeñó, en qué se desarrolló. Estamos hablando de la cinematografía. Entonces, si estamos hablando de cinematografía, entonces podemos decir que fue un gran director, que fue un guionista, que fue músico y que fue productor, porque en eso fue lo que él se destacó, ¿cierto? Entonces, la opción que le seguiría es la 5 y después de la 5 nos va a hablar del personaje que él creó, que se llama Charlotte, que es un personaje universal creado por él que se caracteriza por ser un pequeño vagabundo, y terminaríamos con que ese personaje que aparte de eso también creó, pues brilló en películas como El Gran Dictador, El Peregrino y otras más. Entonces, ¿cómo hilamos esta? En esta pregunta, que la respuesta es la A. Habla de la cinematografía y en cinematografía, o sea, ¿en qué se desempeñó él? ¿En qué se destacó? Pues en ser eso, en ser un director, un guionista, un músico y un productor, es decir, un todero en el mundo pues cinematográfico. Y después su personaje principal, que fue Charlotte. Respuesta de la 58, la A. Vámonos entonces con la pregunta 59. Europa, el continente de los autobuses, dice. Tenemos también cuatro opciones, cuatro oraciones para ordenar. Dice, algunos de ellos de gran calidad y otros no tan atractivos. Y está hablando de los autobuses, no de Europa. Dice, algunos de gran calidad y otros no tan atractivos. En un reciente estudio encargado por la Unión Europea se calculó el número de autobuses que operaban. Europa tiene una extensa red de autobuses que se extiende desde Gran Bretaña hasta Oriente Medio. Y 4 dice, superaba los 80.000 que entre el 6 y el 17% del total de viajes turísticos se realizaban en este medio de transporte. Entonces, ¿cuál oración ustedes destacan que va primero? Y ahí es donde vamos a empezar a hilar las que siguen. Listo. Listo por acá. Antes de hablar de los autobuses, ¿de quién hablaríamos? A ver. Por acá dicen profe de Europa, dice la profe Adriana. Efectivamente. Entonces, la primera oración que nosotros debemos escoger es aquella que hable de Europa, porque es donde están ubicados estos autobuses. Entonces, hablamos que Europa tiene una extensa red de autobuses que se extiende desde Gran Bretaña hasta Medio Oriente. Entonces, revisamos en las opciones que la B y la C son las que cumplen con esa condición de presentar primero a Europa. Descartamos la A. Entonces, ahora sí, entre la B y la C, ¿cuál ustedes escogerían? Bueno, yo veo aquí tendencia hacia la C en Teams y en YouTube pasa igualmente, que un 58% escoge la C, 38% la B y 3% la A. Revisemos aquí. Si la primera opción es presentar a Europa, donde dice que es el que tiene el gran número, bueno, que tiene una red extensa de autobuses, ¿cómo saben ellos que tiene una red extensa de autobuses? Pues acá dice que se hizo un estudio encargado de la Unión Europea, donde se calculó el número de buses que tenía Europa. Entonces, ahí ya tenemos la opción 2, que es la que seguiría. Ahora, nos hablan de un gran número de autobuses. Entonces nos dicen, después, que superaba los 80.000.
80.000 autobuses y que entre el 6 y el 17% de viajes turísticos se realizaban era en este medio de transporte, es decir, en autobuses. Y la última opción la tendríamos que algunos de esos autobuses eran de gran calidad y otros pues no tan atractivos, que ya sería una característica del transporte, más no de Europa. Entonces la opción correcta acá sería la C. En la 59, la C. Y tenemos la última pregunta de ordenamiento de oraciones y dice, complicaciones de la gripe. Entonces ya conocemos esta enfermedad. Que ahorita también está otra vez, Dios mío, con estos cambios de temperatura y todo lo que estamos viviendo, pues hay muchas afectaciones. Entonces dice complicaciones de la gripe. 1, el paciente es vulnerable a la invasión de microorganismos. 2, la gripe disminuye la resistencia del cuerpo a la infección. 3, atacan en la garganta, senos paranasales y oídos. Y 4, con todo esto los síntomas iniciales se intensifican. Bueno, antes de irnos a la hora del almuerzo, ¿qué votaron ustedes, por favor? Que se vayan Ya felices. sabemos que empezamos con la 2 porque todas las opciones nos presentan la 2 como inicio. La gripe disminuye la resistencia del cuerpo a la infección. Bueno, veo acá con fuerza en Teams, profe Ivonne, la opción A. La opción A la veo como con fuerza acá en Teams y por allí se le suma la opción B. En YouTube tenemos un 63% por la A y 20% la C y 17% la B. Ok, entonces miren, si empezamos con la 2, que donde dice que disminuye la resistencia del cuerpo a la infección, quiere decir que el cuerpo queda vulnerable, ¿cierto? Al quedar vulnerable es donde aparecen los microorganismos, se invade por virus. Entonces la opción siguiente sería la 1, donde el paciente es vulnerable a la invasión de esos microorganismos, queda indefenso, porque el cuerpo se encarga como de atacar y va quedando indefenso. Después nos dicen, ¿cuál es la característica de esta gripe? ¿Cómo se complica? El cuerpo está presentando resistencia, el paciente está vulnerable y lo que hace es entonces atacar la garganta, los senos paranasales y los oídos. Y por último, con todo esto, los síntomas se van intensificando, que es lo que hace que se complique una gripe, que ya no quede únicamente en un resfriado, sino que pueda convertirse en una enfermedad respiratoria. Entonces, de esta manera, profe, concluimos esta prueba de aptitud verbal, de lectura, de comprensión y de extracción y de conclusión de esta parte de la prueba a la que nos estamos preparando. Entonces, la respuesta de la 60, la A. ¿Listo, David? Listo, profe Ivonne, muchísimas gracias. Bueno, vamos entonces a tomarnos el descanso que nos merecemos después de esta mañana bastante estudiosa por parte de ustedes y de los expositores que están en esta mañana también ayudando a esta sesión. Bueno, y nos vemos a las 2 en puntico. Ojo, arrancamos a las 2 en puntico, entonces por favor 10 minuticos o 5 minuticos antes. Recuerden los profes que están en YouTube que nos vamos con otro enlace, el que dice componente pedagógico. En ese es donde nos vamos a conectar a las 2 de la tarde. ¿Listo, mis profes? Gracias, profe Ivonne. Nos vemos en un ratico entonces y que Listo. Buen provecho. buen Buen provecho. almuerzo. Buen provecho. Que les bendiga. Nos vemos ahorita. Amén.